Hay lugares en esta ciudad que respiran historias. Los hospitales son uno de ellos. Cada persona que cruza esas puertas carga con un peso, a veces de alivio, a veces de angustia. Y mi trabajo, la mayoría de las veces, consiste en ser el vehículo silencioso que los lleva de vuelta a su vida normal. Pero ese martes, la historia que subió a mi coche estaba lejos de ser normal. Eran las 4:30 de la tarde. La hora dorada, le dicen algunos. Para nosotros, los que vivimos del volante en la Ciudad de México, es la calma antes de la tormenta, el preludio a esa sinfonía de claxones y desesperación llamada hora pico. La solicitud de viaje apareció justo en la entrada del hospital general. Al llegar vi a mis pasajeros, un señor mayor, muy delgado, con la mirada vacía, aferrado a una bolsa de plástico de esas de farmacia como si fuera un tesoro. A su lado un niño. No tendría más de 11 años. Llevaba una mochila de superhéroes ya gastada en la espalda y una seriedad en el rostro que no le correspondía a su edad. Fue él quien se acercó, confirmó mi nombre y el destino en la aplicación, una dirección lejana allá por Iztapalapa. Les pedí que subieran. El niño, Mateo, ayudó a su abuelo, don Ramiro, a sentarse en el asiento de atrás. Se movía con una eficiencia y un cuidado que me sorprendieron. Era como ver a un adulto en el cuerpo de un niño. Se sentó a su lado, cerró la puerta y me dijo que ya estaban listos. Inicié el viaje. Los primeros minutos fueron de un silencio pesado, solo interrumpido por las indicaciones del GPS. Para romper el hielo, para aligerar ese ambiente tan denso, cometí el error o la bendición de hacer la pregunta más simple del mundo. Les pregunté qué tal les había ido en la consulta, esperando que todo estuviera bien con el abuelo. Fue como si hubiera tocado un cable de alta tensión. El niño se tensó de inmediato. Su pequeña fachada de adulto responsable se hizo añicos en un segundo. Me miró con los ojos abiertos como platos, llenos de pánico. Con una voz que era apenas un susurro, Mateo me confesó la frase que lo cambió todo. Me dijo que no habían tenido ninguna consulta. El abuelo, que parecía medio dormido, se despertó con la voz de su nieto. Desorientado, le preguntó si ya le había hablado a su mamá. Con una claridad dolorosa, don Ramiro repitió las palabras que seguro le habían dicho horas antes, que su mamá había dicho que ahorita venía. La cara de Mateo se descompuso. Fue una mezcla de terror y súplica, haciéndole un gesto a su abuelo para que guardara silencio. En ese instante, supe que no estaba en una corrida normal. Estaba en medio de un naufragio familiar y el agua empezaba a subir. Y amigos, si ustedes, así como yo, ya sienten un nudo en la garganta con solo escuchar lo que ese niño me confesó al subir al coche, quédense conmigo, porque la historia que me contó a continuación cambió mi forma de ver la vida para siempre. Después de esa revelación, ese no hubo consulta, un silencio espeso y cargado de preguntas se apoderó de mi coche. Ya no sabía qué decir, y era evidente que Mateo, el niño que llevaba el peso del mundo sobre sus pequeños hombros, no quería hablar. Me concentré en conducir, sintiendo cada metro como un avance hacia un territorio desconocido. Nos incorporamos al viaducto Tlalpan, y mi única esperanza era que el movimiento constante y el ruido anónimo de la ciudad lograran disipar esa tensión tan palpable. Pero como suele suceder en esta ciudad cuando más prisa tienes, el destino tenía otros planes. Apenas habíamos avanzado 1 kilómetro cuando el monstruo del tráfico despertó. El Waze pintó la ruta de un rojo oscuro, casi negro. Un choque por alcance, combinado con la procesión diaria de la hora pico, nos había sentenciado. Estábamos completamente atrapados. El coche, que normalmente es mi lugar de trabajo y un espacio de paso, de repente se sentía como una pequeña caja de metal, una cápsula donde el tiempo se había detenido. Afuera,
La vida seguía su curso caótico. El sonido insistente de las bocinas, el murmullo de los motores, un vendedor de alegrías que golpeaba suavemente mi ventana y al que ignoré con un gesto. Pero adentro, el silencio era el protagonista. Y en ese silencio empecé a observar de verdad. Empecé a analizar la escena en mi retrovisor. Don Ramiro, ajeno a todo, finalmente se rindió al cansancio y comenzó a cabecear, su cabeza moviéndose suavemente con la vibración del motor. Pero Mateo era otra historia. Estaba rígido como una tabla, con la mirada clavada en el coche de enfrente, la mandíbula apretada. Era la postura de un soldado en su puesto de guardia, como si su pura fuerza de voluntad pudiera abrir un camino entre el mar de autos. Pasaron 10, 15, 20 minutos que se sintieron como horas. El sol de la tarde pegaba con fuerza contra el parabrisas, convirtiendo el interior del coche en un pequeño horno. Abrí un poco las ventanas, pero solo entró un aire caliente y contaminado. Fue entonces cuando vi la primera grieta en la armadura de Mateo. Soltó un suspiro largo, tembloroso, un sonido que pareció llevarse toda la fuerza que le quedaba. Recargó la cabeza contra el cristal de la ventana y vi cómo sus pequeños hombros se hundían. La máscara de adulto responsable se había caído. En su lugar, ahora solo veía lo que realmente era. Un niño asustado, solo y completamente agotado. Intentando ayudar, le ofrecí una botella de agua que siempre llevo para los pasajeros. «Toma, campeón. El calor está fuerte», le dije con la voz más suave que pude encontrar. Él la aceptó sin mirarme, con un murmullo de agradecimiento casi inaudible. Le dio un sorbo y luego, con la voz muy baja, me preguntó si yo creía que el tráfico tardaría mucho. Había un temblor en su voz, una urgencia que no tenía nada que ver con las ganas de llegar a casa. Tenía que ver con el miedo a que el tiempo se agotara. Justo en ese momento, como si estuviera siguiendo un guión macabro, don Ramiro se despertó de nuevo, esta vez más agitado. Se movió en su asiento y miró a su nieto con ojos confundidos. Le dijo que ya era tarde, que ya le tocaba su pastilla para la presión, que su mamá, Laurita, sabía que no podía saltársela. Y entonces volvió a preguntar: «¿Ya viene? ¿Le hablaste?». El pánico puro se apoderó del rostro de Mateo. Pude ver cómo tragaba saliva, cómo su mente infantil buscaba desesperadamente una respuesta. «Sí, abuelo, sí, ya casi», le respondió, su voz sonando forzada, mientras sus manos torpes pero decididas buscaban en la bolsa de la farmacia. «Tú tranquilo, ahorita nos vamos». Y con un cuidado infinito, sacó una pastilla del frasco y se la dio a su abuelo con el agua que yo le había dado. Estaba presenciando un acto de amor y sacrificio en su forma más pura. Un niño cuidando a su abuelo, protegiéndolo de una verdad que él mismo apenas podía soportar. En ese momento, yo no pude más. Me di cuenta de que este niño estaba llevando una carga demasiado pesada. No era justo. Conecté con su dolor de una manera que no esperaba, recordando las veces que, de niño, sentí el peso de problemas de adultos que no entendía. Y vi en sus ojos ese mismo miedo primordial. La valentía de Mateo no era la de un superhéroe de su mochila, era la valentía desesperada de quien no tiene otra opción. Él no estaba jugando a ser un adulto, la vida lo había obligado a hacerlo. Después de que su abuelo se tomó la pastilla y volvió a quedarse dormido, Mateo se quedó mirando por la ventana. Quizás para romper el silencio, o quizás por una genuina curiosidad infantil que se asomaba entre sus preocupaciones, se giró y me preguntó: «¿Usted tiene hijos, señor?». La pregunta me tomó por sorpresa. Le dije que sí, que tenía una hija, un poco más grande que él. Una pequeña sonrisa triste se dibujó en su rostro. «Debe ser padre», me dijo, usando una expresión mexicana que significa «debe ser genial».
y en esa simple frase escuché todo un universo de anhelos. El anhelo de tener una familia normal, de tener un padre, de no estar en esa situación. Pero la calma duró poco. Don Ramiro se despertó una tercera vez, y esta vez su confusión parecía haberse agudizado. Miró a Mateo y le dijo: «Mijo, ¿te acuerdas cuando tu mamá nos llevó a la playa? Eras chiquito. Le encantaba verte hacer castillos de arena. Laurita siempre ha sido tan buena». El recuerdo feliz, contado en medio de esa pesadilla, fue devastador. Mateo no respondió. Solo se encogió en su asiento, como si cada palabra de amor hacia su madre fuera una puñalada. Finalmente, la presión fue demasiada. Vi cómo sacaba un viejo celular de su mochila, uno de esos modelos básicos con la pantalla estrellada. Lo miró con una última gota de esperanza, intentó marcar, pero no pasó nada. Fue entonces cuando se giró hacia mí, y con los ojos ahora sí inundados en lágrimas que ya no podía contener, me confesó la verdad, que lo estaba ahogando. Me dijo que el teléfono no tenía saldo y que su mamá le había dicho que le pusiera crédito con el dinero que les dejó, pero no había podido. No había sabido cómo. Su vulnerabilidad me golpeó como un puñetazo. Este pequeño guerrero, que intentaba proteger a su abuelo del mundo, se había topado con un muro de 5 pesos de saldo. Había pasado horas en un hospital, lidiando con el miedo y la incertidumbre, y ahora estaba atrapado en la arteria más caótica de la ciudad, con su abuelo enfermo y sin forma de pedir ayuda. Su intento de sacrificio, su esfuerzo por ser fuerte, había llegado a su límite. Todo el peso de la mentira que intentaba sostener se le vino encima. El héroe de la mochila gastada estaba a punto de derrumbarse por completo, y yo era el único testigo. Ver a ese niño, a Mateo, derrumbarse por algo tan simple y a la vez tan insuperable como la falta de saldo en un teléfono fue el punto de quiebre. En ese momento, dejé de ser un simple conductor de Uber y me convertí en la única línea de vida de esos dos seres a la deriva. «Tranquilo, campeón, no te preocupes por eso», le dije, forzando mi voz a sonar calmada, serena, como un ancla en medio de su tormenta. «Usa mi teléfono, márcale a tu mamá desde el mío, no perdemos nada con intentar. Anda, toma». Le extendí mi celular, ya desbloqueado, como quien ofrece una balsa en medio de un naufragio. Sus ojos, enrojecidos y brillantes por las lágrimas contenidas, se iluminaron con una mezcla de sorpresa y gratitud. Tomó el teléfono con manos temblorosas, como si fuera un artefacto sagrado. Pude ver la concentración absoluta en su rostro mientras tecleaba el número de memoria, cada dígito marcado con una precisión que nacía de la pura desesperación. Era como si cada toque en la pantalla fuera una oración, una súplica al universo para que del otro lado alguien respondiera. Se llevó el teléfono a la oreja y yo, sin darme cuenta, contuve la respiración. El estruendo del viaducto pareció desvanecerse. Dentro de mi coche, el mundo entero se redujo a ese pequeño altavoz. Pude escuchar el tono de la llamada desde mi asiento. Un sonido agudo, lleno de una promesa vacía, sonó una vez. Una eternidad en la que vi a Mateo morderse el labio con tanta fuerza que pensé que se lastimaría. Sonó 2 veces, y sus hombros se tensaron aún más. 3 veces, y su esperanza comenzó a visiblemente desmoronarse. Y luego el sonido frío, mecánico e impersonal de la operadora. «El número que usted marcó no se encuentra disponible o está fuera del área de servicio». Mateo no dijo nada. Con la terquedad que solo nace de la negación, volvió a marcar. Quizás se había equivocado en un número. Quizás la señal había fallado. Lo vi revisar cada dígito con una lentitud tortuosa antes de volver a presionar el botón de llamar. El resultado fue exactamente el mismo. El silencio de la línea muerta,
Lo intentó una tercera y última vez. Y fue en ese tercer intento que su espíritu, ese espíritu de niño valiente que había luchado todo el día, finalmente se rompió en 1000 pedazos. Bajó el teléfono lentamente, me lo devolvió sin atreverse a mirarme a los ojos, y entonces se cubrió la cara con las manos y se echó a llorar. No era el llanto de un niño caprichoso, no eran las lágrimas por un juguete roto, era un llanto profundo, desgarrador, un sollozo que venía de las entrañas de su alma, un sonido que hablaba de una traición tan fundamental que apenas podía comprenderla. Lloraba con la fuerza de quien ha perdido su centro, su norte, su todo. Don Ramiro se despertó sobresaltado por el lamento de su nieto. Su rostro, nublado por la confusión, se tornó en una máscara de preocupación. «¿Qué pasa, Mateo? ¿Por qué lloras así, mijo? ¿Te duele algo?», le preguntó, su voz cargada de la genuina angustia de un abuelo que ve sufrir a su pequeño. Y fue esa pregunta, esa inocente y amorosa muestra de afecto, la que abrió las compuertas. Mateo ya no pudo más. El dique de contención que había construido con mentiras piadosas y una valentía forzada se reventó. Entre sollozos que le sacudían todo el cuerpo, la verdad salió a borbotones, cruda, caótica y sin filtros. Me gritó más que decirme la verdad. Me confesó que su mamá los había dejado, que los había abandonado. Su voz infantil, rota por el dolor, me contó la cronología de la traición. Cómo por la mañana su madre, Laura, los había llevado al hospital con una excusa vaga sobre unos papeles que tenía que recoger. Cómo les dijo que la esperaran en la entrada, justo donde yo los recogí, mientras ella iba a buscar estacionamiento. Y cómo esa promesa, esa maldita frase de «ahorita vengo», se fue estirando con las horas, convirtiéndose en una mentira, cada vez más cruel, más pesada, con cada minuto que pasaba bajo el sol inclemente. Mientras hablaba, metió la mano en el bolsillo trasero de su pantalón y sacó una hoja de cuaderno arrugada, casi deshecha por el sudor de sus manos y el constante manoseo. «Nos dejó esto», dijo, extendiéndomela por el espacio entre los asientos. La tomé con cuidado. Era una nota. La caligrafía era apurada, temblorosa, casi ilegible en algunas partes, como si las lágrimas de quien la escribió hubieran manchado la tinta. Leí las palabras más tristes y desesperadas que he leído en mi vida. Unas pocas líneas que resumían una tragedia familiar completa. Decía: «Perdónenme, sean fuertes, ahorita no puedo». Y debajo, una dirección en Iztapalapa y la mención de 500 pesos que estaban en un sobre dentro de su mochila. Era una carta de rendición, una confesión de abandono firmada con la tinta de la desesperanza. El llanto de Mateo se intensificó al ver la nota en mis manos, como si verla en posesión de un extraño la hiciera más real. «Nos dejó aquí. Su teléfono está apagado. No sé qué hacer, no sé qué hacer», repetía una y otra vez, golpeando el asiento con sus pequeños puños, en un despliegue de rabia, miedo e impotencia que me partió el alma. En ese momento, don Ramiro, que había estado escuchando el relato de su nieto con una expresión de absoluta incredulidad, finalmente pareció conectar las piezas del rompecabezas. Su rostro, ya frágil, pareció envejecer 10 años en un instante. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras la terrible realidad lo golpeaba con la fuerza de un tren. «No, Laurita no haría eso», susurró, más para sí mismo que para nosotros, aferrándose a la imagen de la hija que él había criado. «Ella es buena niña, siempre ha sido una buena niña». Pero el dolor en su rostro, la forma en que su cuerpo se encogió, decía que su corazón ya sabía la verdad. Su negación era el último escudo antes del dolor total. Y justo cuando pensaba que la situación no podía ser más desoladora, la historia dio un giro aún más oscuro, más retorcido.
Don Ramiro, con la respiración agitada y una nueva chispa de pánico en los ojos, miró la nota que yo aún sostenía en mi mano. ¿Esa dirección en Iztapalapa?, preguntó con dificultad, su voz apenas un hilo. Mateo, esa es la casa donde vivíamos hace 10 años, antes de que muriera tu abuela. Ya no es nuestra casa. Ahí vive otra gente desde que nos mudamos con tu mamá. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. El destino en la aplicación no era un hogar, ni siquiera era un refugio temporal o la casa de un pariente lejano. Era un recuerdo, un destino fantasma, un lugar al que llegarían solo para enfrentarse a las miradas confundidas de extraños, para confirmar de la manera más brutal que estaban completamente y absolutamente solos en el mundo. En ese momento entendí la profundidad de la desesperación de esa madre. No solo los había abandonado, en su pánico, en su huida, los había enviado a una dirección fantasma, quizás como un último y retorcido acto simbólico de un pasado que ya no existía, o simplemente porque, en su mente fracturada, no se le ocurrió nada más. El coche se sentía ahora como una tumba rodante, atrapada en el purgatorio del viaducto. En ese punto del viaje, yo estaba sin palabras. El motor zumbaba, el tráfico seguía inmóvil, y dentro de mi coche, una familia acababa de desintegrarse. Y quiero saber de ustedes, si estuvieran en mi lugar, atrapados en el tráfico, con un niño destrozado, un anciano enfermo y esta revelación en las manos, ¿qué harían? Comenten aquí abajo, porque la decisión que tuve que tomar en ese momento me sorprendió incluso a mí. El viaducto seguía siendo un estacionamiento, una trampa de asfalto y metal bajo el sol agonizante de la tarde. Afuera, el caos de la ciudad seguía su curso indiferente, pero adentro de mi coche el tiempo se había fracturado. Nos habíamos convertido en una isla, un microcosmos de dolor puro flotando en un mar de prisa. El llanto desconsolado de Mateo, el shock silencioso y tembloroso de don Ramiro, y yo, un completo extraño, convertido en el involuntario epicentro de su catástrofe familiar. La revelación de que el destino en la aplicación era una dirección falsa, un fantasma de un pasado muerto, había pulverizado cualquier protocolo. Ya no era un conductor de Uber siguiendo una línea azul en una pantalla. La pregunta del GPS, ¿continuar a Iztapalapa?, se burlaba de mí desde el teléfono. ¿Continuar a dónde? ¿A la nada? ¿A una puerta cerrada que solo abriría una nueva herida? La sola idea me revolvió el estómago. Mi mente, normalmente ocupada en calcular la ruta más rápida o en pensar qué cenaría esa noche, ahora trabajaba a 1000 por hora, atrapada en un laberinto ético. Las opciones desfilaban frente a mí, cada una más desoladora que la anterior. La opción profesional, la que dicta la distancia, y el manual no escrito de este trabajo era simple y cruel. Terminar el viaje en el punto más cercano, cobrar la tarifa mínima por el tiempo transcurrido y seguir con mi vida. Desearles suerte y desaparecer, dejando que las instituciones o el azar se encargaran de ellos. Pero la palabra suerte sonaba a una condena. Otra opción era llevarlos a una estación de policía, a un ministerio público. Me los imaginé bajo las luces frías y amarillentas. A Mateo tratando de explicarle a un oficial hastiado lo que había pasado. A don Ramiro temblando en una silla de plástico. Ambos reducidos a un número de expediente. A un caso más de violencia familiar en una ciudad que las colecciona. La burocracia, la frialdad, el trato impersonal, sentía que eso solo sería una segunda capa de abandono. Y luego estaba la tercera opción, la opción humana, la que no estaba en ningún manual, la que no generaba ninguna ganancia, la que me costaría tiempo, gasolina y una carga emocional que probablemente me llevaría a casa. La opción de involucrarme, la que siempre por autoprotección había evitado. Fue la mirada de Mateo,
la que dinamitó todas mis barreras. En un momento de calma entre sus sollozos, levantó la vista y me miró a través del espejo retrovisor. No era la mirada de un cliente a un proveedor de servicios. Era la mirada de un niño náufrago al único trozo de madera que flota a su alrededor. Era una mirada que no pedía, sino que suplicaba un ancla, una dirección, una pizca de certeza en un mundo que se le había disuelto bajo los pies. Y en esa mirada vi a mi propia hija. Vi la fragilidad universal de la infancia, esa etapa de la vida que depende enteramente de la decencia de los adultos, y sentí el peso de una responsabilidad ineludible. En ese instante, la tarifa, el tiempo perdido, la calificación de 5 estrellas, todo eso se volvió una estupidez, un polvo cósmico sin ninguna importancia. Me giré en mi asiento tanto como el cinturón de seguridad me lo permitió, buscando establecer un contacto visual más directo, más humano. «Escúchenme bien los dos», les dije, y mi voz, para mi propia sorpresa, sonó firme, segura, como la de un capitán que toma el mando en medio de la tormenta. «Olvídense de esa dirección en Iztapalapa. No vamos a ir para allá. Y por ahora vamos a olvidarnos de su mamá. Lo único que importa en este momento son ustedes. Así que primero lo primero, don Ramiro», dije, dirigiéndome al abuelo con suavidad. «¿Cómo se siente? ¿Necesita algo? ¿Quiere que busque una farmacia para comprarle algo? ¿Más agua?» El abuelo, sacado de su estupor por mi tono directo, solo pudo negar con la cabeza, sus ojos vidriosos fijos en mí. Su silencio era una mezcla de gratitud y confusión. Luego, mis ojos se posaron en Mateo. Me acerqué a él en el tono. «¿Y tú, campeón?», le dije, y esta vez mi voz se suavizó. «Sé que tienes miedo, y sé que estás enojado, y tienes todo el derecho del mundo a sentirte así. Lo que te hicieron no tiene nombre, pero ahora necesito que seas fuerte un poquito más. No para tu abuelo, no para mí, sino para ti. Vamos a solucionar esto, juntos. ¿Me oíste bien? No están solos en esto. Yo estoy aquí». Mis palabras, por simples que fueran, parecieron tener un efecto casi medicinal en el niño. Su llanto desgarrador no se detuvo por completo, pero los sollozos se convirtieron en un hipo más controlado, como las olas que se calman después de la tempestad. Asintió con la cabeza una y otra vez, con un movimiento casi compulsivo, aferrándose a mis palabras como si fueran la única verdad sólida en su universo. Le pasé una pequeña caja de servilletas de papel que guardaba en la guantera. «Límpiate la cara. Respira hondo, como si estuvieras inflando un globo gigante. Vamos a salir de este maldito tráfico y vamos a encontrar un lugar seguro, te lo prometo». Fue en ese momento que la decisión liberadora se materializó en mi mente. No tenía que ver con dinero o venganza como en otras historias que he escuchado. Tenía que ver con algo mucho más fundamental, la decencia humana. La verdadera riqueza de ese viaje no era un tesoro escondido, sino la oportunidad de elegir hacer lo correcto cuando es infinitamente más fácil y más rentable mirar para otro lado. Con un movimiento decidido, cancelé la ruta original en 1900, el GPS. La línea azul que nos llevaba a la nada desapareció. En la barra de búsqueda tecleé oficinas del DIF, Ciudad de México. El mapa se pobló de opciones. Elegí la más cercana, en la colonia Narvarte. Estábamos a unos 6 kilómetros, pero con el tráfico, el GPS marcaba una tortuosa hora de camino. No importaba. Ahora teníamos un destino real, tangible. Un destino que, si bien no era un hogar, al menos ofrecía una pizca de esperanza, un puerto en la tormenta. El ambiente en el coche cambió sutilmente. La desesperación seguía ahí, flotando en el aire, pero ahora estaba contenida por un plan, por un propósito.
para llenar el silencio pesado que se había instalado y para mantener sus mentes y la mía ocupadas, empecé a hablarles de cosas triviales. Le pregunté a Mateo por el superhéroe de su mochila. Con un hilo de voz, me contó que se llamaba Invictus y que su poder era nunca rendirse. La ironía era tan hermosa y tan cruel que casi me hace llorar. Le pregunté a don Ramiro si le gustaba el fútbol, y aunque solo me respondió con un monosílabo, fue suficiente. Estábamos reconstruyendo un remedo de normalidad, puntada a puntada, en medio de los escombros de su vida. Justo cuando el tráfico, milagrosamente, comenzaba a moverse de nuevo, a avanzar a paso de tortuga, sucedió algo que apuñaló por la espalda la última molécula de esperanza que pudiera quedar sobre la madre. El teléfono de Mateo, el que no tenía saldo, se iluminó en la penumbra del coche. Era una notificación de mensaje de texto, uno de esos servicios que las compañías telefónicas ofrecen. Tienes una llamada perdida de mamá. Pero el verdadero golpe vino un segundo después. Un mensaje de texto, probablemente enviado desde el teléfono prestado de un extraño, apareció en la pantalla. Era corto, brutal y cobarde. Decía: el dinero del sobre es para una semana. Después, arréglenselas. No me busquen. Si quedaba alguna duda, alguna teoría sobre un ataque de pánico temporal, sobre un posible arrepentimiento, ese mensaje la aniquiló por completo. Era un acto premeditado, calculado, una sentencia dictada por SMS. Mateo leyó el mensaje. Esperaba otro ataque de llanto, otra explosión de rabia. Pero no, su rostro se endureció, sus ojos se secaron, y una expresión de fría y adulta resolución se apoderó de él. Guardó el teléfono en su bolsillo, se enderezó en su asiento y miró fijamente por la ventana. No dijo una sola palabra. Yo tampoco. No había nada que decir. La crueldad de ese mensaje hablaba por sí sola. Era el punto final, escrito con la tinta del egoísmo más absoluto. En ese momento, mi decisión de llevarlos al DIF ya no era solo una buena acción. Se había convertido en una misión sagrada. Tenía que sacar a ese niño y a ese anciano de la órbita tóxica de esa mujer. Tenía que llevarlos a un lugar donde la palabra cuidado todavía tuviera algún significado, donde la humanidad no fuera solo una palabra vacía. Solo quien llegó hasta aquí deja en los comentarios de dónde están viendo este video y el nombre de un niño o niña que admiran por su fuerza, para mostrar que se importan. Salimos del viaducto y nos adentramos en las calles de la colonia Narvarte. La noche ya había caído por completo y las luces de la ciudad pintaban el interior del coche con sombras cambiantes. El viaje, que había sido una eternidad estancada, ahora fluía hacia su inevitable conclusión. El silencio en el coche era diferente. Ya no había sollozos, solo una quietud pesada, la calma que sigue a la aceptación de una catástrofe. Mateo miraba por la ventana, sus ojos reflejando los neones y los faros de los otros coches. Su rostro ya no era el de un niño, era el de un veterano de una guerra que nunca debió pelear. Don Ramiro dormitaba a su lado, pero era un sueño inquieto, lleno de pequeños sobresaltos. Seguí las indicaciones del GPS hasta que llegamos a una calle tranquila, bordeada de árboles. Frente a nosotros había un edificio gubernamental, sobrio, con un letrero que decía DIF, Desarrollo Integral de la Familia. Era un lugar que, para muchos, significa burocracia y problemas, pero esa noche, para nosotros, era el único puerto seguro en el mundo. Apagué el motor. El silencio se volvió absoluto. Me giré hacia ellos. ¿Están listos?, pregunté suavemente. Mateo no respondió con palabras. Simplemente me miró y asintió, una determinación de acero en sus ojos infantiles.
Despertó a su abuelo con un cuidado infinito. «Abuelo, ya llegamos», le dijo. Don Ramiro se despertó, desorientado, y miró el edificio con desconfianza. «¿Dónde estamos, mijo? Esta no es la casa». «No, abuelo», respondió Mateo, y su voz era firme, clara, la de un líder. «Este es un lugar donde nos van a ayudar. Por ahora, este será nuestro lugar». Decidí que no podía simplemente dejarlos en la puerta. Bajé del coche con ellos. Caminé a su lado hasta la entrada, donde un guardia de seguridad nos miró con curiosidad. Le expliqué brevemente la situación y nos dejó pasar a una pequeña sala de espera iluminada por una luz fluorescente que parpadeaba. Una trabajadora social, una mujer de unos 50 años con una mirada cansada pero amable, se acercó a nosotros. Le conté todo, desde la recogida en el hospital hasta el mensaje de texto. Mientras hablaba, ella observaba a Mateo y a don Ramiro. Vi cómo su expresión profesional se suavizaba, reemplazada por una genuina compasión. Cuando terminé, se arrodilló frente a Mateo. «Hola, campeón. Me llamo Carmen», le dijo. «Has sido muy valiente hoy, el más valiente de todos. Ahora déjanos cuidarlos a ti y a tu abuelo, ¿sí? Aquí van a estar seguros». Mateo, que había mantenido la compostura todo este tiempo, pareció finalmente permitirse ser un niño de nuevo. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Asintió. Carmen los guió hacia una oficina y antes de entrar, Mateo se dio la vuelta y me miró. No dijo «gracias». No hacía falta. Sus ojos lo dijeron todo. Fue una mirada de despedida, de reconocimiento, un lazo invisible que se formó en la tragedia y que se quedaría conmigo para siempre. Regresé a mi coche. La puerta del DIF se cerró detrás de mí y me sentí extrañamente vacío. El viaje en la aplicación todavía estaba activo. Finalicé la corrida. La pantalla mostró la magra ganancia por un viaje de casi 2 horas. No importaba. Me quedé ahí sentado en la oscuridad de la calle por no sé cuánto tiempo. El motor estaba apagado, pero la historia seguía girando y girando en mi cabeza. Pensé en la fragilidad de la vida, en cómo una familia puede romperse por el peso de la desesperación. Pensé en Laura, la madre ausente. No podía justificar su acto, pero por un segundo traté de imaginar la profunda oscuridad en la que debía estar sumida para cometer una crueldad de ese tamaño. Pero sobre todo, pensé en Mateo, en ese pequeño gigante que se puso el mundo sobre los hombros para proteger a su abuelo. Esa noche, en ese viaje a ninguna parte que terminó siéndolo todo, aprendí algo fundamental. Aprendí que la humanidad no se mide en los grandes gestos heroicos, sino en las pequeñas decisiones que tomamos cuando nadie nos ve. Se mide en la elección de no ser indiferente, en extender la mano cuando es más fácil acelerar y seguir de largo. La verdadera riqueza de esa noche no fue el dinero, sino la oportunidad de haber sido, por un par de horas, el ancla para 2 almas a la deriva. A veces, nuestro verdadero destino no está en el mapa del GPS, sino en la dirección que elige nuestro corazón. Y a veces, el viaje más importante que hacemos no nos lleva a una dirección, sino a una mejor versión de nosotros mismos. Historias como la de Mateo y don Ramiro nos recuerdan que nuestra dignidad no tiene precio. Si este viaje también te tocó de alguna forma, deja tu like, suscríbete para más relatos y comparte este video con alguien que necesita recordar su propio valor. Nos vemos en la próxima corrida.